es feriado, ¿de acuerdo? Ok, continúo. Bien. Bueno, ya aquí entramos un poco en lo que sería el contenido, ¿sí? de la materia. Bueno, aprovecho y les comento, muchachos, yo les voy a dejar siempre la presentación con las notas, ¿de acuerdo? En el aula virtual. De modo que ustedes, si quieren tomar alguna nota, ustedes pueden hacerlo, obviamente, pero la idea es que se concentren en lo que yo les esté comentando. Si tienen alguna duda, lanzarme la pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, no pasa nada. Pero, digamos, la presentación y las notas que tengo yo para las clases, yo todo eso se los dejo en el aula virtual, ¿sí? Eso les sirve de material de estudio también para los parciales, ¿de acuerdo? Ok, bueno, a ver, sigue llegando gente o alguien que sería que... Bien. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con, digamos, la primera unidad, que era lo que les había comentado, el tema de subprocesos, procesos, etcétera. Al final, en verdad, lo que vamos a estar hablando, o digamos, nuestro foco va a estar puesto en lo que es la programación concurrente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Las computadoras, digamos, cuando se hizo se diseñaron, ¿sí? Los primeros diseños, ¿sí? Estaban basados en una unidad de procesamiento, una unidad de control, tenían algunas entradas, algunas salidas, ¿sí? Es decir, podían recibir información, sacar información, tenían una unidad que, digamos, sincronizaba todo y una unidad que se encargaba de, voy a decir, ejecutar el programa, de procesar las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa, no? En este caso, ahí en ese caso estábamos condenados, por decirlo de algún modo, a ejecutar todo de manera secuencial, ¿sí? Sería básicamente, digamos, esta primera sección de la imagen que tiene a la izquierda, ¿no? ¿Por qué digo condenados? Porque, bueno, digamos, si pensamos cómo funcionan las cosas ahorita, se van a dar cuenta que esto era una cosa, digamos, horrorosa, ¿no? Impensable hoy en día. Okay, un segundito. Ahí está. Ok, sería digamos, este esquema que está acá, ¿no? Donde cada uno de estos circulitos, o mejor dicho, cada color representa una aplicación y pueden pensar cada círculo como, digamos, voy a decir en este caso una instrucción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que querías ejecutar el programa 1, el azul, ejecutabas la primera instrucción, la segunda instrucción, la tercera, la cuarta. Y hasta que no terminara de ejecutar el primero, no podías pasar al siguiente programa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué era esto? Porque como estamos hablando que la computadora tenía un solo CPU, una sola CPU, entonces solo podía ejecutar una operación a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a imaginarnos que esa operación, vamos a suponer el programita azul que está acá, ¿no? Todo esto que está acá o alguno de estos círculos, tomaba una eternidad en ejecutarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy trabajosa o porque simplemente se colgó porque había un tema, digamos, de diseño que falló, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba en este caso? Se colgaba ese programa o mientras ese programa estuviera trabajando, todo lo demás de la computadora se paralizaba, ¿sí? ¿Por qué? No va a responder por qué, porque tengo el CPU ocupado ejecutando esto y dije que hasta que no terminara esto, no podía ejecutar más nada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí empieza a entrar el concepto de la programación concurrente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite la programación concurrente? Nos permite hacer, ¿sí?, que el sistema, la computadora en este caso, ¿sí?, se ocupe de más de una tarea a la vez. Y ojo que cuando digo más de una tarea a la vez, no quiere decir en paralelo, o sea, no quiere decir que en el mismo instante de tiempo tengo, por ejemplo, ¿no?, una mano escribiendo en un libro y la otra mano, no sé, tomándome el café, ¿sí? No literalmente al mismo tiempo. Lo que se hace, o cuando se habla de concurrencia, ¿sí?, es que, lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero lo que estamos haciendo es, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ver que hay varios, digamos, enfoques, ¿no?, para esto. Pero básicamente es dar la sensación de que se están haciendo varias cosas a la vez, y para eso lo que hago es que voy saltando de uno a otro, ¿sí? Vamos a suponer, tengo Word y Excel abierto, lo que hago es que le doy un ratico de procesador a Excel, le doy un ratico de procesador a Word, le doy un ratico de procesador a Excel, le doy un ratico de procesador a Word. Por eso pareciera que se están ejecutando los dos programas, pero en la práctica, si ustedes vieran lo que está en memoria, bueno, en memoria no, lo que está ejecutándose en el CPU, ¿sí?, van a ver que siempre es uno solo de los dos programas, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa? En las computadoras modernas y en los celulares, incluso tablets, lo que sea, básicamente en cualquier dispositivo que tenga capacidad de cómputo, a estas alturas de la vida ya sabemos que tienen 4, 8 núcleos, 16 núcleos, dependiendo de la computadora, ¿sí? Entonces, esta programación concurrente, o mejor dicho, si vamos un paso más allá de la programación concurrente, vamos a ver que podemos llegar incluso a la ejecución paralela, ¿sí? Cuando digo paralela, y sí me refiero estrictamente a estoy ejecutando dos cosas en el mismo instante de tiempo, ¿sí? Pero para eso, una condición necesaria es que mi procesador, ¿sí?, tenga más de un núcleo o que tenga más de un procesador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Hubo varios factores que, digamos, dispararon, ¿no? Este tema de, bueno, vamos a hacer que los sistemas operativos me permita ejecutar varias cosas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Primero, la utilización de recursos. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo, por ejemplo, un programa que está esperando alguna operación externa, ¿sí? No sé, leer de un disco, que ahora a lo mejor no tanto, pero sigue siendo una operación costosa, ni hablemos de cuando los discos no eran de estado sólido, sino eran discos rígidos, digamos, magnéticos, ¿no? Los tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ese tiempo muerto, donde en verdad yo no estoy procesando nada, sino que estoy esperando algo que llegue, o que se grabe, o lo que sea, ¿sí? ¿Para qué yo voy a tener el CPU ocupado en esa tarea si en realidad el CPU ahí no está haciendo nada, porque no tiene datos para procesar todavía, ¿sí? Ese fue uno de los motivos. El segundo, ¿sí? Que digamos va por el área de la equidad, es yo puedo tener varios programas, incluso varios usuarios, ¿sí? Si quieren ir un poco más allá, y todos esos pueden tener, voy a llamar el mismo derecho, ¿no? De usar la unidad de procesamiento. Entonces, en ese caso, me conviene más compartir el CPU entre los dos por intervalos de tiempo, por ejemplo, ¿sí? De modo de darle chance a los dos que se vayan ejecutando, porque ¿quién me dice a mí, por ejemplo, que Word tiene prioridad sobre Excel en este caso, ¿sí? El usuario está usando la computadora, tiene los dos programas abiertos, para efectos de, digamos, de la computadora, por decirlo de algún modo, los dos pueden tener la misma necesidad de cómputo, ¿sí? Igual más adelante vamos a ver que hay condiciones, hay prioridades, hay, digamos, información que se usa para determinar si necesita tiempo de procesador o no, etcétera, ¿sí? Y la última, ¿sí? Que a lo mejor es la menos importante, yo diría que la más importante de todo esto fue la primera que les comenté, que era el tema de si tengo tiempo muerto del procesador, ¿por qué no asignarse al otro programa, no? Después, bueno, viene el tema de turnar el tiempo, está bien, me permite el tema de manejar dos aplicaciones o más, aunque tenga un solo procesador, importante también. Y por último, que considero yo menos importante, es que a veces, en vez de tener una sola aplicación que haga todo, me conviene tener varias aplicaciones pequeñas sincronizadas entre ellas, ¿sí? Que, digamos, ejecuten o lleven a cabo una tarea común entre todos, ¿sí? Entonces, bueno, esto mismo, ¿no? Que me disparó, ¿sí? La necesidad de desarrollar un sistema operativo, perdón, que me soportara concurrencia, ¿sí? O ejecución paralela incluso, es lo mismo que hizo que se crearan, ¿sí? O la necesidad de empezar a trabajar con subprocesos o con hilos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Entonces, de aquí, importante que se lleven, ¿sí? Si tienes un solo procesador, en la práctica solo puedes ejecutar un programa a la vez. Más allá de que parezca que estás ejecutando varios programas a la vez, ¿sí? Eso es gracias a la concurrencia, que básicamente tiene que ver con asignarle el procesador por turnos a los programas, ¿de acuerdo? Y si vamos un poco más allá, porque la concurrencia no necesariamente es ejecución en paralela, ¿no? En paralelo, perdón. Pero podemos ir un paso más allá y podemos tener ejecución en paralelo de programas, ¿sí? O de subprocesos, vamos a ver más adelante. Pero para eso necesariamente necesito tener procesadores que tengan más de un núcleo, ¿sí? O tener más de un procesador. Y ahí, bueno, depende de si es un procesador con varios núcleos, si tienes varios procesadores, está el tema de los núcleos lógicos, los físicos, etcétera. No vamos a entrar mucho en ese detalle porque es más apuntando al hardware, ¿sí? Pero, digamos, tenemos que saber que necesitamos o varios procesadores o varios núcleos para que se ejecute realmente en paralelo, ¿de acuerdo?
¿Se entiende hasta ahora, muchachos? Interrúmpame en cualquier momento si tienen algún comentario, alguna pregunta, no pasa nada, hablen cuando quieran, ¿sí? Perfecto. Ok, bien, entonces continuamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando queremos ver, ¿sí? o mejorar, ¿sí? el rendimiento de nuestra capacidad de cómputo, vamos a llamarlo, ¿sí? Para hacerlo un poco más genérico, nosotros podríamos, fíjense que yo les estoy hablando de, bueno, no me voy a adelantar tanto, ¿sí? Vamos a ir a, digamos, a lo que está en esta diapositiva primero. Cuando quiero ver el rendimiento de mis procesos, ¿sí? O vamos a llamarlo de mis aplicaciones, ¿sí? Hay dos cosas que tengo que ver, ¿sí? La latencia y el throughput, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo quiero mejorar ese rendimiento, ¿sí? Yo voy a tener dos caminos, aquí igual me estoy adelantando un poco. Yo podría, ¿sí? O agarrar y comprar una computadora más potente, ¿sí? O podría agarrar y tener varias computadoras, ¿sí? Haciendo una determinada tarea. Cuando digo varias computadoras, pueden ser varios núcleos dentro del mismo procesador, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto tiene algunas limitantes, ¿no? Bueno, yo en las notas se los voy a dejar, yo no voy a entrar mucho en el detalle porque es medio un poco de historia, ¿sí? Pero el tema es básicamente que antes, ¿sí? hace algún tiempo, se dieron cuenta que es lo que, bueno, es lo que se conoce como la ley de Moore, se dieron cuenta que aproximadamente cada 2 años se podía duplicar la capacidad de procesamiento, ¿de acuerdo? De los procesadores, de los CPU. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento donde se dieron cuenta que había limitantes físicas, ¿sí? Por temas de temperatura, por temas de las longitudes de los circuitos, temas de hardware, ¿sí? Que limitaban hasta dónde podía llegar una sola unidad de procesamiento, ¿sí? A mejorar su rendimiento. O sea, llega un punto que, bueno, mira, no puedo pasar de 3.5 GHz, por ejemplo. O no puedo pasar de tantos transistores por pulgada cuadrada o cosas por el estilo. ¿Sí? En todo eso, digamos, era como una limitante para seguir mejorando la capacidad de un único procesador, ¿de acuerdo? Yo en las notas les dejo un poquitico más detalle, tampoco es que es demasiado mucho más detalle, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Digamos, lo más crítico era el aumento de las temperaturas, ¿de acuerdo? Se aumenta mucho la temperatura, la integridad de los materiales se ve afectada, etcétera, se daña el procesador básicamente, ¿sí? Lo mismo pasaba si aumentaban las frecuencias, o sea, o mejor dicho, perdón, me expliqué mal. Cuando aumentaban las frecuencias, ¿sí? A medida que se iba aumentando la cantidad de gigahercios o de hercios, ¿sí? Básicamente la frecuencia del procesador, se iba aumentando el consumo y por tanto la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta es otra vez historia, surgió lo que era lo que llamaron la crisis multinúcleo, ¿sí? De ahí entonces empezó a surgir todo este tema, ¿no? Bueno, está bien, no puedo seguir haciendo un procesador que sea mucho más potente, no es que no sigan habiendo mejoras, pero digamos, llegaron como una especie de techo, ¿no? O un muro que cuesta cada vez un poco más sobrepasar. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Se tuvieron que adaptar a tener más de una unidad de procesamiento trabajando en paralelo, ¿sí? ¿Para qué? Para dar más capacidad de cómputo. Entonces, ahí empezaron a pensar un poco más en, bueno, en vez de enfocarme tanto, ¿sí? A mejorar un único procesador para que sea más rápido, entonces voy a enfocarme también un poco en tener procesadores en paralelo trabajando, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Ya. Ok. ¿Qué pasó? Ahí empezaron a surgir los procesadores multinúcleo, ¿sí? Y de ahí nos lleva a estos dos conceptos que yo tengo en la diapositiva, ¿sí? Que viene asociado a esto, ¿sí?
yo tengo dos cosas, ¿no?, que tengo que manejar cuando estoy trabajando en mis procesos. A lo mejor ahorita no van a ver la relación directamente, pero creo que en el transcurso de la clase lo van a empezar a ver, ¿no? Yo tengo el tema de la latencia y el tema del throughput, ¿sí? ¿Qué pasa? La latencia es básicamente cuánto tiempo me tardo en hacer una tarea, ¿sí? Y el throughput es como una medida de cuánto trabajo puedo hacer en un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si vemos la imagen que tienen en la diapositiva, ¿sí? Si se fijan arriba, vamos a poner la moto, ¿no? Va de la casa al trabajo. Y la moto, vamos a suponer, tarda 1 hora en ir de la casa al trabajo, ¿sí? Entonces podemos decir que la latencia es 1 hora, ¿sí? Y el throughput, que es la cantidad de trabajo que hizo, vamos a suponer en este caso las personas que transportó, ¿sí?, es 1 también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo hice en 1 hora 1 unidad de trabajo, por decirlo de algún modo, transporté a una persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eso es importante, pero no es lo único que hay que tomar en cuenta. Viene entonces el segundo concepto, que es el throughput, ¿sí? El throughput, entonces, si se fijan en el ejemplo que está abajo, es un autobús. Y vamos a suponer que ese autobús, ¿sí?, tarda también 1 hora en llegar de la casa al trabajo, pero además de que se tarda lo mismo que la moto, ¿sí?, en la práctica sabemos que es mentira, pero llevó 50 personas, ¿sí? Entonces, técnicamente hizo 50 veces más trabajo del que hizo la moto, ¿de acuerdo? Es más, incluso vamos a suponer que el autobús, ¿sí?, se tarda 2 horas en llegar de la casa al trabajo, que a lo mejor, o en llevar, ¿sí?, a la gente de la casa al trabajo. Pues es un ejemplo un poquito más realista. Entonces, ¿qué pasa? La latencia es el doble que la de la moto, pero el trabajo que realizó, ¿sí?, la cantidad de gente que llevó, sigue siendo 50. ¿Qué quiere decir eso? Que en la misma unidad de tiempo hizo 25 veces más trabajo que la moto, ¿sí? Digamos, haciendo la relación entre la cantidad de personas sobre el tiempo que tomó, ¿sí? Entonces puedes decir que transportó a 25 personas por hora en promedio, ¿de acuerdo? Entonces estos dos conceptos tienen que tenerlos, digamos, en mente. Porque, bueno, vamos a ir viendo que lo que nos va a permitir el tema de los hilos, ¿sí?, y tener varios procesadores, es básicamente aumentar el throughput, que al final podría convertirse en una mejora de la latencia, porque a lo mejor cosas que antes tenías que hacer de forma secuencial, ahora las vas a hacer de forma paralela, ¿sí? Pero, digamos, en general nos va a permitir mejorar el throughput de nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, déjame leer las notas, porque acaso no se me olvidó nada. Ok, bueno, entonces los comenté, igual se los repaso. La concurrencia puede ayudar a disminuir la latencia, ¿sí? En vez de tener una tarea larga, se puede dividir en tareas más pequeñas que las ejecute en paralelo, entonces reduzco el tiempo total de ejecución, ¿de acuerdo? También tengo por acá, la simultaneidad puede ayudar a aumentar el rendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, permite que se procesen múltiples tareas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? La concurrencia no solo puede disminuir la latencia, también puede ayudar a ocultar la latencia, ¿sí? Que es más o menos el caso del autobús, ¿sí? El ejemplo que les puse aquí es otro, tema de cuando estamos esperando el tren, pero es lo mismo, ¿no? Porque lo que hacemos es que ese tiempo, a lo mejor toma el mismo tiempo, pero como me pongo a hacer otra cosa, otra actividad, vamos a estar esperando el subte, ¿sí? Y bueno, mientras espero el subte, no sé, reviso los correos, leo las noticias, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no me está reduciendo la latencia para nada, el tren se tarda lo mismo en llegar, pero yo estoy aprovechando ese tiempo, ¿sí?, en hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Hacer otro trabajo que tengo que hacer mientras espero el tren, ¿de acuerdo? ¿Se entienden los conceptos de latencia y throughput? Bien, bueno, continuamos entonces. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí?
otro concepto que tenemos que empezar a manejar es el tema de escalamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Yo a lo mejor tengo un problema que resolver, ¿sí? Y yo puedo resolver ese problema más rápido, ¿sí? De dos formas, ¿no? Bueno, básicamente aumentando la capacidad de procesamiento. En líneas generales, ¿sí? Vamos a ver que el programa tiene que estar adaptado para aprovechar esos recursos, lo vamos a ver más adelante, pero el punto es que yo necesito más recursos para solucionar el problema más rápido en general, ¿no? Y yo puedo agregar recursos de dos maneras, ¿sí? Puedo hacer lo que sería un escalamiento vertical, ¿sí? Que básicamente es aumentar el rendimiento del sistema aumentando los recursos de procesamiento existentes, ¿sí? Por ejemplo, cambiar el procesador por uno con más núcleos o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos escalamiento vertical, que es básicamente ponerle a mi computadora más potencia, ¿sí? Si lo quieren ver así, la escalabilidad va a ser limitada dentro de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a toparme siempre con un tope en la velocidad de los procesadores, por ejemplo. Si el procesador es mejor que el que tengo, probablemente el procesador sea más costoso. Vamos a tener ahí, digamos, algunos temas, ¿no? O sea, si lo pensamos de esa manera, va a llegar a un punto donde vas a necesitar una supercomputadora si sigues escalando siempre verticalmente, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra otra alternativa, ¿sí? Es hacer un escalamiento horizontal, ¿de acuerdo? El escalamiento vertical, por si acaso, es lo que sería Scale Up, que aparece ahí en el eje Y, y el escalamiento horizontal sería el Scale Out, que aparece en el eje X y en el eje horizontal, ¿de acuerdo? En este caso, sí, más allá de cualquier optimización que nosotros podamos hacer, obviamente, en nuestra aplicación, ¿no? Estoy hablando de, vamos a suponer que optimizamos nuestra aplicación y necesito, sin embargo, resolver el problema más rápido porque, no sé, un cálculo complejo o lo que sea, ¿no? Entonces ahí entran este tema de escalar. Escalamiento vertical, ya lo dijimos, agrego, digamos, más potencia a lo que tengo, y el escalamiento horizontal, que en este caso es básicamente distribuir la carga que tengo entre los recursos de procesamiento que tengo y nuevos recursos de procesamiento. O sea, lo que agarro, fíjense el ejemplo que está en la imagen, en vez de cambiar una combi, se me fue el nombre de las Volkswagen estas, bueno, en vez de cambiar digamos, una van de 10 puestos, qué sé yo, por un autobús de 20 y después por uno de 50 y así voy, lo que hago es, bueno, vamos a hacer algo, voy a contratar una flota de camioneticas de 10 puestos, ¿de acuerdo? Y me permiten además, si tengo que ir a diferentes sitios, supongamos, asignarle a cada una de esas combis una ruta diferente. Entonces, en paralelo, puedo ir entregándole vamos a suponer que me transportar a 100 personas, tengo 10 combis, le asigno 10 a cada combi y hago todo ese trabajo, toda esa distribución de gente en paralelo, ¿sí? Si yo tuviera un autobús que soporta 100 puestos, ¿sí? Está bien, tengo más capacidad, bien, pero sigo igual transportando a las 100 personas en un único autobús, ¿sí? No sé si se entiende la analogía. Entonces, actualmente, lo que se suele utilizar mucho es el escalamiento horizontal, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Para que el escalamiento horizontal funcione, en verdad, yo necesito que esas computadoras o esas máquinas estén interconectadas, ¿sí? Aquí lo estoy llevando ya, digamos, a un nivel más grande, que sería un clúster de computación. Son varias computadoras conectadas. Podemos tener, digamos, un escenario parecido, pero un poco más restringido, a un procesador que tenga 8 núcleos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso también, digamos, entra dentro de lo que sería un poco el escalamiento horizontal, ¿sí? ¿Se entiende, muchachos? ¿Me estoy explicando? Bien, bueno, continuamos entonces. Bueno, aquí un detalle importante que veo que tengo en las notas y no se los comenté, es que para lograr este tema de escalamiento horizontal o de ejecución paralela en general, tienen que ser cosas que estén desacopladas, ¿sí? Porque si igual van a terminar todo, o sea, vamos a suponer el paso 1, el paso 2 depende del 1, el paso 3 depende del paso 2, el paso 4 depende del paso 3, y así sucesivamente.
no me sirve de nada tener muchos recursos de computación porque siempre tengo que esperar que termine el paso anterior para ejecutar el siguiente. Entonces no voy a lograr nunca la ejecución paralela. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, cuando hablamos de concurrencia, sí, aquí vuelvo a entrar un poco entre el sistema operativo y el hardware, ¿sí? Hay, por decirlo de algún modo, tres capas, ¿no? que intervienen, ¿sí? Primero está la capa del hardware, ¿sí? Que obviamente estamos hablando de los procesadores, ¿sí? Nosotros no estamos en contacto directo con este hardware, pero bueno, necesitamos tener un hardware que soporte, ¿sí? digamos, esta idea. Después tenemos lo que sería el tiempo de ejecución, lo que se conoce, han visto por ahí el runtime, ¿sí? Que nos da hasta cierto punto algunas abstracciones, ¿sí? De todas las llamadas que hay que hacer al sistema, de drivers de los dispositivos, ¿sí? De, digamos, cosas que están como medio a bajo nivel, ¿sí? Vamos a llamarlo. Y esta capa de tiempo de ejecución se encarga de manejarlo con el sistema operativo, el hardware, etc. ¿De acuerdo? Y después viene la tercera capa, ¿sí? Que es, digamos, donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es la que está relacionada con el código que nosotros vamos a escribir, ¿sí? Los algoritmos que nosotros vayamos a implementar, básicamente nuestra aplicación, ¿sí? Y nosotros nos vamos a apoyar en herramientas del runtime, ¿sí? En mi caso, y a lo largo de esta materia lo que más van a ver es .NET, ¿sí? Y eso es lo que se encarga de, digamos, hablar después con sistema operativo y hardware, ¿de acuerdo? Bueno, el sistema operativo con el hardware. Bien. Bueno, continuamos. No hay mucho, digamos, que hablar, es solo como para que tengan la idea de cómo está estructurado, ¿sí? Ok. Aquí sí, volviendo un poco, ¿no? a lo que les había comentado al principio de la ejecución secuencial, la concurrente y de la paralela, ¿sí? ¿Qué pasa? Si todos los sistemas operativos modernos, actuales, nos van a permitir manejar, voy a decir de forma eficiente, varios procesos y varias tareas, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces ahí entran estos cuatro conceptos que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Lo que sería el multiprogramación, que sería el multiprogramming, ahí no está en inglés, ¿sí? Tienen el multiprocessing, que es como multiprocesamiento, multitasking, que es multitarea, y el multithreading, que es multihilos, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos, ¿no? Como para que entiendan la idea. La multiprogramación, ¿sí? ¿Qué era, o bueno, qué es, ¿sí? La multiprogramación es una técnica del sistema operativo para mantener múltiples programas en la memoria, ¿sí? Listos para que los ejecute la CPU cuando sea necesario, ¿de acuerdo? No se están ejecutando, sino que están ahí, digamos, preparados para que se ejecute, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Sí? En los sistemas que no tenían multiprogramación, cuando un proceso así ejecutaba operaciones de entrada o salida, ¿sí? El procesador, la CPU, permanecía inactiva, ¿sí? Esperando que terminara la operación que sea que estaba haciendo, no sé, esperando un dato de la red, escribiendo en el disco duro, lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese tiempo era tiempo de CPU desperdiciado, ¿sí? La eficiencia del sistema, malísima, porque en vez de estar trabajando en algo que podía ir adelantando, por decirlo de algún modo, se quedaba esperando que terminara ese proceso, ¿sí? Ya sea escribir en el disco duro, leer del disco duro, que el usuario hiciera presionar en una tecla, qué sé yo, ¿sí? Y eso que implicaba además que yo tenía todos los programas esperando que el primer loco terminara para que soltara el CPU, ¿de acuerdo? Eso todo era en los casos sin multiprogramación. Entonces, ¿qué pasa? Pues a raíz de todo esto que le acabo de comentar, surge la multiprogramación, ¿sí? Entonces, si algún proceso está haciendo o esperando por alguna tarea de entrada o salida de la computadora, ¿sí? Cuando digo entrada o salida es presionar una tecla, mouse, escribir en el disco duro, mandar algo por una red, lo que sea, ¿sí? Entonces, digamos, cualquier cosa más allá de usar el CPU para procesar algo. Entonces, ¿qué pasa cuando viene en la multiprogramación? No, ¿qué pasa cuando viene una de estas tareas de entrada o salida? Bueno, el sistema operativo agarra y dice, el proceso actual lo interrumpo. Cuando digo proceso, en este caso estoy hablando de una instancia de una aplicación. Y
igual más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, Word, tú ejecutas Word, es un proceso. Si ejecutas Word 2 veces, vas a tener 2 instancias de Word, eso quiere decir que vas a tener 2 procesos, ¿sí? Y los 2 procesos son de una copia, ¿sí? de Word.exe, si lo quieren ver de esta manera. Entonces el sistema operativo agarra y dice, bueno, este tipo está esperando que, no sé, el usuario presione una tecla y el usuario no está acá. Vamos a agarrar, interrumpimos ese proceso, agarro otro proceso de algo que se llama job pool, ¿sí? Que son todos los procesos que están esperando tiempo de procesador, le asigno el tiempo de procesador a ese nuevo proceso, ¿sí? Y mientras tanto, la entrada o salida, no sé, la lectura del disco duro, la escritura del disco duro se sigue ejecutando porque ya, digamos, el disco duro está yendo a buscar la información, la está leyendo y la está poniendo a lo mejor en su buffer, ¿sí? Para que después lanzárselo y le dice al sistema operativo, mira, ya la información la tengo, toma, ¿sí? Ya ahí el sistema operativo tomará su decisión. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la multiprogramación? Que esto, digamos, se sigue usando, ¿sí? No es que ya no se usa, solo que ha ido evolucionando y complejizándose. Entonces, ¿cuál era el objetivo que teníamos aquí? Maximizar la utilización del CPU, ¿sí? Aquí pueden pensarlo incluso cuando hay un solo CPU. Entonces, mi idea es siempre mantener algo en ejecución, si es que hay algo para ejecutar, y aprovechar al máximo posible el procesador, ¿de acuerdo? Después, bueno, viene, digamos, si vamos un paso más allá, viene todo lo que es el multiprocesamiento, ¿sí? ¿Qué es el multiprocesamiento? Básicamente usar 2 o más procesadores, ¿sí? Dentro del mismo sistema para ejecutar 2 procesos, pero esta vez sí hablando de 2 procesos de verdad en paralelo, ¿sí? Bueno, si se fijan acá abajo, por ejemplo, acá abajo, bueno, tienes procesador 1, entonces procesador 1 en cada una de estas cajas, supongan que es un instante de tiempo, el procesador 1 tiene Word, el procesador 2 tiene Chrome, pero de verdad lo está ejecutando, digamos, en paralelo, en la misma instancia de tiempo, ¿sí? A diferencia del caso anterior de multiprogramación, que lo que está haciendo es turnándole el procesador, cuando el procesador se libera, se lo da a otro, ¿de acuerdo? Entonces, sí, primera, digamos, cosas importantes, para poder tener multiprocesamiento tengo que tener más de una unidad de procesamiento física, ¿sí? Digamos, hablando desde el hardware. Si tengo multiprocesamiento, voy a llegar a tener un paralelismo real, ¿sí? Acuérdense que lo que es concurrente, como en el caso de multiprogramación, no necesariamente es paralelo. De hecho, si tengo un procesador nada más, no puedo tener ejecución paralela, ¿sí? En este caso, ojo, los recursos siguen habiendo recursos compartidos, ¿sí? Memorias compartidas, los periféricos siguen siendo compartidos, el bus del sistema, que es, digamos, es decir, el camino por donde va y viene la información del procesador es compartido, ¿sí? Y estamos escalando, digamos, nuestra capacidad de cómputo a medida que agregamos procesadores, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto entonces? Voy a tener un mayor throughput, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo completar más trabajo en menos tiempo, o en el mismo tiempo de última, pero el punto es que hago más trabajo, ¿de acuerdo? Tengo, vamos a decir, tolerancia a fallos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si falla uno de los núcleos, o el programa que está en alguno de los núcleos, o lo que sea, no se me congela el sistema, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay otra ventaja que es medio relativa, ¿sí? Pero los procesadores se pueden encargar cada uno de tareas específicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un procesador con 4 núcleos, que ahora es perfectamente normal, voy a tener 4 procesos y los 4 procesos de verdad se pueden estar ejecutando en paralelo, ¿de acuerdo? Después, si vamos un pasito más allá, perdón, viene lo que sería el multitasking o multitarea, ¿sí? Que es una extensión, ¿sí? de lo que sería la multiprogramación, en verdad, ¿sí? Digamos, el primer caso que vimos. Pero en este caso lo que empieza a usar es un tiempo compartido, ¿sí? Time sharing. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el caso de la multiprogramación, el sistema operativo lo que hace es cuando el proceso 1 no está usando el procesador porque viene alguna actividad, por ejemplo, una tarea, perdón, de entrada o salida de dispositivo, dice, bueno, como no lo está usando ya el procesador 1, el proceso 1 se lo voy a dar a otro proceso, a otra aplicación, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que cuando hablamos de multitarea, el sistema operativo no va a esperar que el proceso, acuérdense cuando hablo de proceso, hablo de una aplicación en este caso,
No va a esperar, por ejemplo, que Word termine de hacer lo que quiere hacer. No, aquí entra el concepto de tiempo compartido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo le asigno, ¿sí?, a cada proceso un intervalo de tiempo específico. Vamos a suponer 10 milisegundos, ¿sí? Entonces yo le digo a Word, tienes 10 milisegundos para usar el procesador. Cuando se acaben esos 10 milisegundos, te saco, ¿de acuerdo? No vas a seguir usando el procesador porque tengo a otros 10 tipos esperando para poder usar el procesador. Pero te doy 10 milisegundos a Word. Pasan 10 milisegundos, Word, sal, entra Excel. 10 milisegundos para Excel. Sale Excel, entra Chrome. 10 milisegundos para Chrome. Y así va. Y los va, digamos, rotando. Bajo algunas condiciones particulares, pero en principio lo que hace es le asigna un tiempo a cada uno de los procesos, a cada una de las aplicaciones, sin importar si el tipo terminó o no terminó de ejecutar. El tipo llegó y estaba haciendo un cálculo matemático, le dice, bueno, hasta aquí, guarda en qué estado quedaste y salte del procesador que viene otro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿qué hace? ¿Sí? El proceso se suspende, no importa que no haya terminado, guardo lo que se llama el contexto. Si el contexto es los registros del procesador, en qué parte de la aplicación quedó, los datos que estaba procesando, etcétera. ¿Sí? Creo que en unas clases más adelante les hablo un poco de eso. ¿Sí? Cargo el contexto del siguiente proceso, ¿sí?, de información de dónde quedó cuando estaba ejecutando, qué datos estaba procesando, etcétera. ¿Sí? Y continúa la ejecución del nuevo proceso. ¿De acuerdo? Pasan 10 milisegundos y repetimos estos pasos. ¿De acuerdo? Entonces, diferencias claves que hay con la multiprogramación, que fue el primer caso que vimos. En este caso, bueno, mejor dicho, en el caso de la multiprogramación, el cambio de contexto, como les mencionaba, solo se hace cuando hay alguna entrada o salida, ¿sí? En cambio, en multitasking se hace por intervalos de tiempo, ¿sí? En el caso de la multiprogramación, vamos a decir, la entrega del procesador es voluntaria, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, no es que el sistema operativo te saca en cualquier momento, sino que cuando tú no necesitas el procesador, el sistema operativo se lo asigna a otro. En cambio, en el multitasking es lo que se llama control preemptivo, ¿sí? No sé si esa es la palabra, digamos, correcta en español, pero básicamente es el sistema operativo te saca la fuerza, ¿de acuerdo? Y bueno, digamos, esto te ayuda también un poco a el tema de la interactividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tienes intervalos de tiempo específicos asignados, así tengas una aplicación, puede decir, colgada o que está usando necesita mucho el procesador, le da chance a otras aplicaciones o otros procesos de utilizar el mismo procesador, ¿de acuerdo? A diferencia en el caso de la multiprogramación, que mientras el tipo esté usando el procesador, no lo suelta por nada del mundo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, bueno, nada, aquí la idea es que todo ese cambio se hace tan rápido que da la sensación de que en un mismo procesador puedo estar ejecutando muchas aplicaciones al mismo tiempo, ¿sí? En la práctica, sí, vamos a suponer, esto es una sobresimplificación lo que les voy a decir, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo 10 aplicaciones haciendo 10 cálculos súper complejos. Bueno, cada uno se va a tardar 10 veces más en terminarlo que si tuviera una sola utilizando todo el tiempo el procesador, ¿de acuerdo? O sea que en realidad no las estoy ejecutando al mismo tiempo. Y bueno, por último de esta diapositiva, ¿sí?, entra en juego lo que sería el multithreading, ¿sí?, o multihilo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me voy a adelantar un poquito, pero ya lo van a ir entendiendo. Con el multithreading lo que hacemos es que un único proceso, ¿sí?, tenga múltiples hilos, ¿sí? Un hilo en inglés es thread. Estos hilos, imagínenselos, ¿sí? Ahora vamos a ver la definición un poco más seria o más formal, pero imagínenselo como tengo mi aplicación, ¿sí? Y la aplicación tiene, no sé, un número N de trabajadores, ¿sí? Y le asigna a cada uno de esos trabajadores una tarea en específico, ¿sí? Por ejemplo, no sé. Bueno, el caso que tienen ahí bueno, no les voy a poner ese, vamos a suponer un servidor web, ¿sí? Entonces, puedo tener un hilo, ¿sí? O un trabajador escuchando cualquier nueva conexión, ¿sí? Puedo tener otro trabajador que agarró una solicitud del cliente A y la está trabajando. Puedo tener otro hilo, ¿sí? O otro trabajador que agarró la solicitud de un cliente B y la está procesando. Y puedo tener un cuarto hilo que agarró
una solicitud de un cliente C y la está trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, si mi aplicación es una sola, es el servidor web, ¿de acuerdo? No sé, voy a decir Apache por decir algo. Pero ese proceso tiene varios subprocesos, ¿sí? Varios trabajadores que pueden estar haciendo tareas en paralelo o no. Ya eso no lo decide, digamos, la aplicación, ¿sí? Pero podrían llegar a ser paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver un poco más el tema de los hilos, pero los hilos van a compartir memoria, ¿sí? Si hay un archivo abierto, las variables que estén, digamos, estoy adelantando un poco, pero las variables que estén en el heap, ¿sí? Van a estar compartidas, van en su propio stack. No sé si se acuerdan de lo que era el stack, igual ahora se los menciono más adelante, pero es básicamente, digamos, toda la memoria que está asociada a la ejecución de una función. Vieron que cuando llama a una función y esa función llama a otra función, todos esos datos se van apilando, por eso se llama stack, ¿de acuerdo? Los hilos tienen comunicación directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten memoria y los hilos se crean y se destruyen, digamos, rápido, a diferencia de los procesos, ¿de acuerdo? Ahí me adelanté un poquito, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero bueno, la idea que se tienen que llevar de acá es el hilo, que es lo mismo que un subproceso, son, vamos a llamarlo, trabajadores que se le asigna una determinada tarea y la pueden ejecutar, ¿sí? Y vamos a ver ahorita más adelante también que los hilos, o mejor dicho, el tiempo de procesador se asigna en realidad no a los procesos, sino a los hilos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con multithreading? Bueno, nuestra aplicación, si un hilo se colgó, nuestra aplicación va a seguir respondiendo, ¿sí? Bueno, ya esto me adelanto un poquito, es eficiente crear hilos, ¿de acuerdo? Es rápido, es más fácil eso que crear otro proceso que haga una tarea, ¿sí? Si el sistema es multinúcleo, voy a poder lograr que mi aplicación, ¿sí? Ejecute en paralelo diferentes partes, ¿sí? O diferentes cosas. Y bueno, la comunicación entre los hilos es mucho más rápido que si tuviera que hacer dos aplicaciones o levantar a dos procesos para distribuir la carga de trabajo, ¿sí? Entonces, podemos ver, digamos, como para resumir un poco, ¿no? Tenemos el multitasking, ¿sí? Lo podemos ver que es como multiprogramación, pero agregándole el tema de tiempo compartido, ¿de acuerdo? Podemos ver el multithreading como una extensión del multitarea, ¿sí? ¿Cómo lo extiendo? Creando hilos para cada proceso, ¿de acuerdo? Y el multiprocesamiento, que en verdad es, digamos, un concepto o una idea, un enfoque que combinamos con todo lo anterior, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si se fijan, yo en verdad sigo utilizando multiprogramación, ¿sí? O sea, ese concepto lo sigo manteniendo, más allá de que ahora utilice slot de tiempo, ¿sí? Intervalos de tiempo, más allá de que ahora tenga varios hilos, digamos, la idea de multiprogramación, de agarrar y sacar a un programa, algún proceso, o ya estamos viendo que en vez del proceso al hilo, ¿sí? Del procesador para dárselo a otro, sigue estando vigente, seguimos utilizándolo, ¿de acuerdo? Ok. Esto no es muy relevante. Ok, está bien. Aquí esto sí, ¿sí? Entonces tenemos que la multiprogramación es como el fundamento, ¿sí? Para lograr esta eficiencia en los sistemas operativos. El multiprocesamiento es lo que sería la base, ¿sí? De todo el paralelismo real, ¿sí? Y de escalabilidad, ¿de acuerdo? Porque si nos adaptamos a trabajar en varios procesadores, es el primer paso para adaptarnos a trabajar en sistemas distribuidos, ¿sí? Interconectados. La multitarea, ¿sí? Permite todo el tema de interactividad, ¿sí? Y sistemas de tiempo compartido. Y el multithreading nos va a permitir optimizar aplicaciones individuales y lograr programación concurrente o, en verdad, e incluso paralela dentro de un mismo proceso, dentro de una misma aplicación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, muchachos? ¿Me estoy expresando bien? ¿Me estoy explicando? Ok. Bueno, continuamos entonces. Bien, ok. Entonces, yo vengo hablando mucho de procesos, de los hilos. Hasta ahora les dije, el proceso es una instancia de una aplicación, ¿sí? Es decir, cuando ejecuto word.exe, levanto un proceso, creo un proceso, y Word, dentro de
digamos, de su aplicación, dentro de la aplicación de Word, perdón, puede haber varios hilos, es decir, varios subprocesos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy un paso más atrás y para, digamos, explicarles esto de forma un poco más ordenada. ¿Qué son los procesos entonces? Es una instancia en ejecución de un programa, ¿sí? Un proceso tiene un espacio de memoria independiente, eso quiere decir que la memoria que está usando Word no la va a ver Excel y la que está usando Excel no la va a ver Word, ¿sí? Cada proceso tiene código, ¿sí? De la aplicación, va a tener datos, va a tener pila me refiero al stack, ¿sí? Y va a tener recursos del sistema operativo asignados, ¿de acuerdo? Incluso, cuando digo recursos, puede llegar a ser incluso un archivo. Si tienes un archivo abierto, tomas el archivo y no lo puede usar otra persona, ¿de acuerdo? Son aislados de otros procesos, por lo que les comento, ¿sí? No es que uno lee la memoria de otro o uno puede intervenir con el otro. Vamos a ver más adelante que hay mecanismos, ¿sí? Estos mecanismos se llaman mecanismos de comunicación entre procesos, en inglés sería IPC, ¿de acuerdo? Para intercambiar información, y esa es la única manera, ¿sí? Bueno, la única en realidad, porque cualquier otro mecanismo va a seguir entrando dentro de esta categoría de IPC, para intercambiar información entre procesos, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo quiero cambiar de un proceso a otro, ¿sí? O quiero crear más procesos de la misma aplicación, es lo que llamamos que es una operación costosa, ¿sí? O sea, le toma relativamente al procesador mucho, o al sistema operativo, ¿sí? Mucho tiempo lograr eso, ¿sí? Esto haciendo la comparación con los hilos o los subprocesos, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, esto que está acá, que dice heap, es como el espacio de memoria, que es como el montón, ¿sí? Digamos, si quieren ser medio literales. Por ejemplo, si crean un objeto, el objeto se crea dentro de este heap, más allá de que la referencia esté en otro lado, ¿de acuerdo? Después tienes registros y stack, ¿sí? El stack es la pila, de caso que les decía, por ejemplo, de las funciones. Los registros son registros del procesador, ¿sí? Y después, bueno, viene nuestro código. ¿Qué pasa? Todos los procesos van a tener por lo menos un hilo, ¿de acuerdo? O sea, tú creas un proceso, automáticamente creaste un hilo, sería como el hilo principal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué son los hilos? Un hilo es una unidad de ejecución dentro de un proceso, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos esos hilos van a compartir el espacio de memoria, ¿sí? El heap que está aquí arriba, ¿sí? Todos los hilos que sean de un mismo proceso todos van a tener acceso a este heap, ¿sí? Cada uno va a tener su pila de ejecución. Ahora les explico bien qué es la pila y qué es el heap, ¿sí? Va a tener un contador de programa que entra dentro de lo que serían los registros. El contador de programa es básicamente un apuntador que te dice por dónde va la ejecución de tu código, ¿de acuerdo? Y eso va a cargar un registro dentro del procesador. Van a poder acceder a cualquier dato que sea, digamos, compartido, que esté visible, ¿de acuerdo?, dentro del proceso. Son mucho más ligeros para crear y para, digamos, cambiarlos. Cuando digo cambiarlos me refiero para asignarle tiempo al procesador a otro hilo. Esto siempre en comparación con los procesos, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con los hilos? Los hilos necesitan mecanismos de sincronización, ¿sí? O pueden necesitarlos, depende de cómo está hecha tu aplicación. Estos mecanismos de sincronización, que los vamos a ver, creo que la clase que viene, si no recuerdo mal, ¿sí? Hay varios, hay semáforos, hay mutex, etcétera. Pero, ¿para qué necesitamos esto? Para evitar condiciones de carrera, para evitar, básicamente, colisiones, ¿de acuerdo? Después vamos a entrar un poco en los conceptos. Entonces, ¿qué pasa, no? Yo les vengo hablando, ya creo que está claro que es un proceso, está claro que es un hilo o un subproceso, y les vengo mencionando mucho el tema del heap y del stack, ¿sí? Entonces, y los registros. Entonces, ¿qué es la pila, sí? La pila es memoria, ¿sí? Al final es memoria, pero con una particularidad. Son datos que se guardan en memoria, pero se guardan en memoria que es contigua, ¿sí? O sea, digamos, están todos uno al ladito de la otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama pila? Porque la asignación se da en la pila de llamadas de las funciones, ¿sí? Es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Yo tengo la función A, que llama a la función B, que llama a la función C, que llama a la función D. Entonces, todos esos datos de cada una de las funciones se van apilando, ¿de acuerdo? Una sobre otra, por decirlo de algún modo. Bueno, no sé, ¿vieron estructuras de datos en alguna materia? Todo lo que el tema de cola, FIFO, LIFO, todas esas cosas.
Sí, sí, lo vimos, profe. Vimos un poco, sí. Bueno, básicamente esto es una estructura de datos de esta que sería LIFO, ¿sí? Que el último que entra es el primero que sale, ¿de acuerdo? Porque se van, digamos, amontonando una encima de la otra y a medida que termina la ejecución de la función más interna, ¿sí? De la función D, por ejemplo, se sacan los datos de la pila de la función D, después se sacan los datos de la pila de la función C y así vamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como el compilador sabe, ¿no?, cuánta memoria va a utilizar en principio, cada vez que se llama una función, se le asigna la memoria, ¿de acuerdo? Cuando finaliza la llamada de la función, se desasigna esta memoria, ¿sí? Que se asignó para las variables. Bueno, esto lo estoy revisando las notas, muchachos. Aquí les dejo un poco más de descripciones, ¿sí? También se llama memoria temporal, etcétera. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Es espacio de memoria que se utiliza, o se asigna, mejor dicho, cada vez que llamo a una función con los datos que necesita esa función, ¿de acuerdo? Eso es lo que sería la pila, ¿de acuerdo? Y bueno, una estructura de datos, ya bien saben, ¿sí? Después tenemos el heap, ¿sí? El heap es literalmente un montón, ¿sí? ¿A qué me refiero con un montón? Que es un espacio de memoria, una cesta, ¿sí? De memoria, donde podemos asignar y borrar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo creo un objeto, ¿sí? El objeto en sí se va a crear en este heap, ¿sí? Pero la información de referencia a esos objetos sí se almacena en el stack, ¿de acuerdo? En la pila. ¿Qué pasa? ¿Sí? Los datos que están en el montón, que creo que se los mencioné ya, pero bueno, se los vuelvo a mencionar, los datos están en el heap, los pueden acceder todos los hilos, ¿de acuerdo? Entonces esto implica vamos a llamarlo riesgo de seguridad. Cuando digo de seguridad, no hablo necesariamente de filtración de datos, sino de la seguridad de que tu aplicación se continúe ejecutando bien y dé los resultados esperados, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Pues se pueden dar casos, por ejemplo, que el hilo 2 tenía que ejecutarse con el resultado del hilo 1, pero resulta que el hilo 2 empezó a ejecutarse antes de que el hilo 1 escribiera el resultado final, ¿de acuerdo? Ahí empiezan a ocurrir lo que se llaman condiciones de carrera, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, bueno, entran los mecanismos de sincronización que les estaba mencionando, ¿de acuerdo? Variables globales, si tienen variables globales en su aplicación por algún motivo, variables estáticas, también se van a almacenar en este heap, ¿sí? Una cosa, muchachos, por si acaso, ¿no? Esto, si lo saben, si lo vieron en algún momento, me avisan y yo continúo, ¿de acuerdo? ¿Lo vieron en algún momento? Así también voy depurando un poco. Si es algo que ya vieron en alguna materia, lo puedo sacar, digamos, para el futuro, ¿de acuerdo? O, si no lo vieron, capaz me sirve a lo mejor desarrollarlo un poco más. Este tema de heap, stack, registros, ¿lo conocen? Ok, no. Gracias, Antonella. No. Gracias, muchachos. Bien. Ok, y por último, el otro tema que les vengo mencionando cada rato, son los registros, ¿sí? Los registros, esto ya se los mencioné, están dentro de los procesadores, ¿sí? Y el registro es básicamente un espacio pequeño, ¿sí? Para almacenar datos, instrucciones o estados, ¿sí? Esto en binario, básicamente, igual siempre termina siendo todo binario, pero digamos, aquí es como más crudo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener registro, por ejemplo, de 64 bits. Entonces, literalmente no almacena 64 bits, ¿de acuerdo? Y ese es el tamaño del registro y no puedo almacenar más que 64 bits. Eso, ¿vieron cuando hablan de que si el procesador es de 64 bits o de 32 bits? Bueno, parte es esto, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a guardar una dirección de memoria a la que apunta, si tu procesador es de 32 bits, no sé si se acuerdan, pero está limitado el tamaño de la memoria que podía utilizar la computadora. Ahora estoy hablando de cosas muy viejas ya para ustedes, pero una de las limitantes era precisamente porque no poner direcciones muy extensas, como para decirle en qué parte de la memoria estaba el dato, ¿de acuerdo? Bueno, ya hace unos cuantos años para acá, los procesadores de 64 bits obviamente son lo normal, ¿de acuerdo? Eso nos da una capacidad de memoria mucho más alta de la que podíamos tener en algún momento. Ok, entonces cada uno de estos registros, sí, puede tener una instrucción. Digamos, si lo piensan al final, el código que ustedes hacen se convierte en binario, ¿sí? Y cada una de esas instrucciones en binario, yo agarro la instrucción y la cargo en el procesador en un registro. Tengo un registro que me dice por dónde va mi aplicación, un registro que tiene la instrucción que tiene que ejecutar, un registro con el dato, por ejemplo, que va a procesar, ¿sí? Entonces eso, los registros son básicamente espacios chiquiticos
para guardar algún dato, ¿sí? Los datos pueden ser esto, un número que voy a sumar, un apuntador que me dice por dónde va la ejecución de mi programa, la instrucción, etcétera, ¿sí? Cuando, o sea, si el registro, perdón, si el procesador es de 64 bits, no quiere decir que todos los registros son de 64 bits necesariamente, pero puede ir, no, normalmente puede oscilar entre los 4 y los 64, ¿de acuerdo? Depende de para qué se use el registro, básicamente. Igual esto ya es muy de hardware, digamos, para nosotros en verdad esto es un poco transparente y empezamos a entrar en el tema. ¿Se acuerdan cuando les mencioné antes, ¿no? Que había como 3 capas cuando hablábamos de este tema de la concurrencia, ¿no? Está lo que sería el hardware, esto es hardware, ¿sí? Después teníamos el sistema operativo con el runtime, digamos que es como nuestra capa intermedia, y después viene nuestra aplicación, ¿sí? Nosotros nos abstraemos bastante de este tema, pero bueno, no sé, dato curioso y está bueno que entiendan, ¿no? Un poco por qué algunas de las limitantes o algunas de las cosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿se entendió entonces hasta acá? Continúo. Bien, entonces, procesos de hilo, ¿sí? Por si acaso, aquí les voy a hablar de las diferencias, pero no lo vean como que son 2 cosas diferentes, ¿sí? Están súper relacionadas. De hecho, un hilo no puede existir sin un proceso, ¿de acuerdo? Importante eso. Y todos los procesos tienen al menos un hilo, ¿de acuerdo? Nacen con un hilo, sí o sí. Entonces, ¿qué es un proceso? Podemos decir que es un programa en ejecución. ¿Y qué es un hilo? Es una parte, o todo, si solo tiene un hilo, ¿sí? De un programa, ¿sí? Cuando digo una parte me refiero por ahí creo que no sé si lo quité o está más adelante, es un hilo tiene un conjunto de secuencias, ¿sí? Que se van a ejecutar. No es que literalmente varios hilos componen mi programa, sino que yo le asigno a un hilo una determinada, la ejecución, por ejemplo, de una determinada función o de un determinado segmento de código, ¿de acuerdo? Creación de los procesos, necesito hacer más de una llamada al sistema, ¿sí? Para crear más de un proceso, pero yo puedo crear múltiples hilos con una sola llamada al sistema, ¿sí? Llamada al sistema es básicamente cuando voy y le digo al sistema operativo que haga algo, ¿de acuerdo? Y estas llamadas al sistema por lo general son costosas en tiempo, en términos de tiempo, ¿sí? Terminar un proceso toma más tiempo, por el camino decente por lo menos. Terminar un hilo es más rápido, es lo que les hablaba, todo el tema de cambio de contexto, etcétera. Todo eso es más rápido con los hilos, ¿de acuerdo? Los hilos, de hecho, se llaman procesos, se pueden llamar procesos ligeros también, ¿de acuerdo? Si yo quiero comunicar 2 procesos, necesito implementar explícitamente mecanismos de comunicación entre procesos, ya sea desde usar un mutex, que vamos a ver más adelante que se puede servir como mecanismo de comunicación, hasta compartir un archivo, ¿sí? Cualquier cosa. El punto es, necesito implementarlo, necesito hacerlo explícitamente, ¿de acuerdo? Pero la comunicación entre hilos no necesita tanta cosa. ¿Por qué? Porque con yo definir variables o pasarle la variable o lo que sea, ¿sí? Yo puedo lograr que los hilos vean la misma información o compartan la misma información. El cambio de contexto de los procesos es más lento, tengo que sacar, digamos, más información del procesador o cargar más información en el procesador. Cuando cambio de contexto del proceso, con los hilos es mucho más ligero, ¿sí? Recursos, bueno, obviamente los procesos consumen más recursos, pero bueno, porque tienen también asociada toda la memoria de la aplicación, etcétera. El hilo comparte, o sea, reutiliza, digamos, el heap y todo de la aplicación principal. Y la memoria, entre procesos no ven la memoria que tiene cada uno de los procesos asignados, pero diferentes hilos sí pueden compartir la memoria, sí comparten la memoria, ¿de acuerdo? Que eso precisamente es una de las cosas que nos va a traer problemas más adelante y vamos a ver los mecanismos para evitarlos en la medida de lo posible. Bien, entonces, los hilos, ¿sí? Los hilos me van a permitir ejecutar múltiples actividades de forma concurrente o paralelas incluso dentro de un proceso, ¿sí? Aquí hablando siempre dentro de un proceso. Esto es lo que les mencionaba, son una serie de sentencias ejecutadas, ¿sí? Le digo, bueno, tú vas a ejecutar este pedacito de código y le digo a otro hilo, tú vas a ejecutar este otro pedacito de código, ¿sí? Los conocemos como procesos ligeros, subprocesos, esto te lo adelanté, y tienen su propio control de programa, su propia pila y sus propias variables locales, ¿de acuerdo? Básicamente tienen su propio stack, ¿sí? Sus propios registros, que era lo que les comentaba antes. Bien. Entonces,
¿por qué nos interesaría o por qué quisiéramos utilizar hilos? ¿Sí? Primero, los hilos nos pueden ayudar a procesar en segundo plano, ¿sí? Va a ser procesamiento asíncrono. Ojo que, esto lo vamos a ver más adelante, pero llévenselo de una vez, la programación asíncrona no necesariamente implica múltiples hilos, ¿de acuerdo? Por esto mismo que les menciono de que puedo ejecutar tareas en segundo plano, me permite mantener la responsividad en las aplicaciones como mi interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Si yo tuviera una aplicación con un solo hilo y ese hilo maneja la interfaz gráfica también, y vamos a suponer, lo pongo a hacer algún cálculo de fondo, bueno, hasta que no termine el cálculo, la interfaz gráfica tampoco va a responder. ¿Por qué? Porque el hilo, ¿sí? Está ocupado, o mejor dicho, el proceso, el único hilo que existiría estuviera ocupado procesando, ¿de acuerdo? Y no tiene, digamos, chance de estar pendiente de lo que el usuario está haciendo en la interfaz gráfica. Otra ventaja de los subprocesos, ¿por qué queremos utilizar subprocesos? Bueno, porque permiten que nuestra aplicación aproveche los sistemas que tienen más de un procesador o más de un núcleo, ¿sí? Y este último punto, fíjense, tiene un asterisco al final, el asterisco es porque esto es relativo, ¿sí? Es verdad que simplifica la lógica del programa si puedo tener entidades independientes, ¿sí? O sea, si mi programa está tan desacoplado, esas dos tareas que le voy a dar a los hilos están tan desacopladas como para que uno no dependa del otro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo estoy poniendo a un conjunto de hilos, ¿sí? Hacer una tarea, pero hay una dependencia entre los hilos, entonces esto de que te simplifica la lógica empieza a ser relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener que empezar a utilizar los mecanismos de sincronización y vamos a ver que hay varias cositas que te pueden pasar, ¿sí? Desde que tu aplicación se trabe hasta que utilice datos erróneos cuando trabajas con hilo, ¿de acuerdo? Entonces hay que usarlos con cuidado. Igual vamos a ver, creo que estaba en esta misma clase, hay una librería que te atrae todavía un poquito más y te da, digamos, algunas herramientas para que tú no tengas que manejar esta sincronización y esos temas a mano, ¿de acuerdo? Ya va, ¿qué pasó aquí? Entonces se pegó. Está bien. Ok, ustedes están viendo ahorita una que dice por qué usar hilo y tiene un dibujito, ¿no? Dice la unidad básica de asignación de tiempo del procesador es el hilo. Sí, sí. Ok, bien. Sí, es que viste que PowerPoint tiene la vista de presentador y me está dando cualquier cosa. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, ya les adelanté. La unidad básica de asignación de tiempo de procesador es el hilo, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad, el sistema operativo no le asigna tiempo de procesador al proceso, ¿sí? Vieron que yo antes le hablaba del proceso y bueno, sale un proceso, entra otro proceso y así. No, en verdad, el sistema operativo no le asigna tiempo de procesador al proceso, se lo asigna al hilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un programa que tiene un solo hilo, no voy a poder ejecutar ese programa nunca en más de un procesador a la vez, ¿de acuerdo? Si yo tengo dos procesadores, sí, pero mi programa tiene un solo subproceso, entonces solo puedo aprovechar la mitad de los recursos que tengo disponibles, ¿de acuerdo? Si tuviera múltiples hilos, ¿sí? Puedo llegar a ejecutar simultáneamente en múltiples procesadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque digo puede llegar, porque la decisión de utilizar múltiples procesadores no le corresponde a la aplicación, le corresponde al sistema operativo. Y depende de la carga, depende de un montón de cosas, ¿sí? Por eso, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener 10 hilos y resulta que los 10 hilos se los asigno siempre al mismo procesador y se los asigno de forma secuencial. ¿Por qué? Porque los otros 3 procesadores, supongamos, están súper ocupados haciendo alguna otra cosa que puede llegar a ser más prioritaria que tu aplicación, ¿de acuerdo? Por eso digo, puede llegar a ser, ¿sí? Pero bueno, partiendo de que, digamos, tienes recursos disponibles y todo, lo normal es que el sistema operativo te asigne más de un procesador si tú tienes la necesidad o la capacidad de usar más de un procesador a la vez y no se están usando, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a permitir esto? Obviamente mejorar el rendimiento, mejorar el throughput, posiblemente la latencia de tu aplicación, ¿de acuerdo? Bien. Ok, ¿qué pasa? Aquí hay algo importante, ¿sí? El tema de utilizar múltiples hilos
tiene una ventaja aunque tengas un solo procesador, porque vamos a suponer, ¿sí?, que tú tienes, si tuvieras, mejor dicho, un programa con un único hilo y tienes una operación de entrada o salida, ¿sí?, el procesador va a permanecer inactivo, pero como tienes un solo hilo, no te va a asignar más tiempo a ti porque tú estás esperando la entrada o salida, se lo da a otro proceso, ¿de acuerdo? O al hilo de otro proceso. Si tú tienes múltiples hilos, ¿sí?, y uno de tus hilos está esperando una operación de entrada y salida, entonces ahí el sistema operativo sí puede decir, bueno, esta misma aplicación tiene otro hilo, porque acuérdense que la unidad de asignación de tiempo de procesador es el hilo. Dice, bueno, esta aplicación, voy a llamar la aplicación A, ¿sí?, tiene dos hilos. El hilo 1 está esperando una operación de entrada o salida, pero el hilo 2 está disponible y necesita tiempo de procesador. Entonces, bueno, agarro y se lo doy al hilo 2. Entonces, tu aplicación realmente sigue ejecutándose. ¿De acuerdo? Si tuvieras un solo hilo, no, ese hilo queda bloqueado y hasta que no termine la operación de entrada o salida, no va a volver a ti. ¿De acuerdo? No va a volver al procesador. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, continuamos. Ok. Entonces, bueno, está bien. Tenemos todo el tema de los hilos, está perfecto. Y dije, les venía comentando que, bueno, puede ser que se asigne el procesador, puede ser que no, se lo asigna un tiempo, lo saca, asigna otro, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, lo primero, que todos se los mencioné, pero bueno, sin mentiras, sí se los mencioné. Cada vez que se crea un proceso, se va a crear, no, esto no se lo mencioné, se crea con un identificador de proceso, ¿sí? Se asignan los recursos a ese proceso, esto sí se los mencioné, y cada proceso va a tener un subproceso principal, ¿sí? Que este subproceso principal, vieron que ustedes cuando tienen una aplicación, por ejemplo, una aplicación de consola en .NET, ¿sí? O bueno, creo que en Java también era igual, ven que tienen el método main, ¿sí? Bueno, ese hilo principal es el que va a ejecutar ese método main. Después de ahí en adelante, tú si quieres crear más hilos, los creas, ¿sí? Pero bueno, tu hilo principal, digamos, es el que entra por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, esto no voy a entrar mucho en detalle, que es cómo lo maneja el CLR de .NET, se lo dejo ahí para que lo lean, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo creo el proceso, le asigno un identificador de proceso, le asigno los recursos y le asigno un hilo principal, ¿sí? Esos hilos que se crean, ¿sí? Puede ser uno, pueden ser varios, tienen un ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué son estos que están acá? Son todos los estados posibles que puede tener un hilo, ¿sí? Entonces, puede estar no iniciado, ¿sí? Eso es más que nada cuando yo creo el hilo, ¿sí? Pero no le doy a ejecutar. Es como yo le digo al hilo, vas a hacer esto, pero no le digo hazlo. Solo le digo esto es lo que vas a hacer, ¿de acuerdo? Después yo le digo al hilo, bueno, dale, ejecuta. Pero cuando yo le digo ejecuta, él no empieza necesariamente a ejecutar de inmediato, ¿sí? Él espera que el sistema operativo le asigne tiempo de procesador. Entonces, cuando está esperando, ese tiempo de procesador está en este estado started, ¿sí? Se le asigna tiempo de procesador y ahí es que cambia a en ejecución, ¿sí? O ejecutando. Cuando cuando se acaba su tiempo, ¿sí? Asignado de procesador, entonces, que es lo que dice aquí quantum expire, ¿sí? Ese intervalo de tiempo es lo que es el quantum, vuelve al estado iniciado. ¿Qué quiere decir iniciado? Que el tipo está listo para que le asignen el procesador, pero no está usando procesador en ese momento. ¿De acuerdo? Eso sería como decir que está ejecutable. ¿De acuerdo? Si yo estoy ejecutando, ¿sí? O si mi hilo tiene tiempo de procesador asignado, yo puedo agarrar y puedo mover ese hilo de estado, ¿sí? Por decirlo de algún modo, y pasarlo a un estado no ejecutable, ¿de acuerdo? Que es cuando se bloquea, por ejemplo, porque está esperando una operación de entrada-salida, ¿sí? Entonces, una vez termina la operación, vuelve al estado ejecutable, ¿de acuerdo? Lo puedo sacar de su ejecución llamando alguna de estas, por ejemplo, wait, sleep, join, que más adelante vamos a ver qué es, pero básicamente el wait es quema tiempo, esperando un determinado... Wait y sleep, básicamente los dos queman tiempo. Y el join lo que hace es esperar que termine otro hilo. O sea, yo con el join le puedo decir, bueno, el hilo 1 espera que termine el hilo 2. Cuando termine el hilo 2, entonces ahí sigues ejecutándote, ¿de acuerdo?
Entonces, cae en este estado, cuando se acaba el tiempo, cuando termina el otro hilo que estoy esperando, vuelve a estado en ejecución, ¿de acuerdo? O puedo, digamos, matarlo, por decirlo de algún modo, cuando llamo a abortar directamente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, esto que está acá, esto tiene que ver más con programación asíncrona, que más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ahí les dejo, digamos, toda una corrida en frío para que ustedes revisen esto. No me voy a poner yo a hacer la corrida en frío. De aquí lo que quiero que se lleven es que acá, ¿sí? Cuando él llega a un punto donde dice await, por ejemplo, get string task, ¿sí? El tipo dice, bueno, este está esperando algo. Yo cedo la ejecución del procesador para que lo utilice otro, ¿de acuerdo? Y después vengo, cuando se completa esto, ¿sí? Sigo ejecutando desde este punto, ¿de acuerdo? Aquí acuérdense que esto no implica necesariamente otro hilo ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Igual después esto lo vamos a ver como un poquito más en detalle, ahí le dejo la corrida en frío, pero la idea es básicamente esa, ¿sí? Aquí esta flechita roja, lo que hace es darle el control a quien lo llamó, ¿sí? Y después cuando se termina, cuando se recibe, digamos, la información, lo que hace es retomar la ejecución desde este punto, ¿sí? Con esta línea azul, ¿de acuerdo? Ok, bueno, continuamos. Ok, bueno, esta librería que era la que les comentaba, ¿sí? Esto, digamos, un poco más alto nivel. Nosotros lo que vamos a ver en las próximas clases a más bajo nivel que esto, pero bueno, sepan que esto existe, ¿de acuerdo? Esta librería que está ahí se llama Task Parallel Library, TPL, ¿sí? Es básicamente una API, ¿sí? Y lo que hace es simplificarnos la vida, ¿sí? Nos simplifica la vida cuando queremos trabajar con paralelismo y concurrencia, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, les puse algunos detalles de lo que nos permite hacer esto, pero para darle algunos ejemplos, más allá de que, bueno, ahí se los dejo en las notas, que optimiza los tiempos y se encarga de manejar automáticamente los pools de hilos, que eso lo vamos a ver más adelante, qué sé yo, ¿sí? Toda esta librería se basa en lo que serían tareas, ¿sí? Ojo que una tarea no necesariamente es un hilo nuevo, ¿sí? Pueden hacer que una tarea se convierta en un hilo nuevo si hacen un task.run, ¿de acuerdo? O sea, un método específicamente que hace que esa tarea se ejecute en un hilo nuevo. Ojo que no siempre es un hilo nuevo, pero bueno, aquí como para que se hagan una idea de lo que les permite hacer esta librería, vamos a suponer que tienes una lista, ¿sí? Una lista que tiene, no sé, 1.000.000 de elementos. Bueno, esta librería te da funciones, ¿sí? Para que tú agarres y tú le pases esa lista y tú le dices, mira, yo sobre esta lista quiero hacer esta operación. Obviamente tú tienes que saber que esa operación la puedes aplicar de forma independiente sobre los elementos o agruparlo de determinada manera que sepas que lo vas a poder trabajar, qué sé yo. Vamos a suponer que quieres multiplicar todos los elementos por 2, ¿sí? Entonces tienes dos opciones, ¿sí? Pones tu aplicación a recorrer la lista y multiplicarlo por 2, ¿sí? Utilizando, no sé, algo tipo map, o simplemente haces un for y dice, bueno, elemento 1 por 2 y lo guarda en la posición 1, elemento 2 por 2 y lo guarda en la posición 2, etc. O agarra y utiliza una función que tiene esta librería y le dice, bueno, la verdad no me acuerdo cómo se llama el método, pero vamos a suponer que se llama procesar lista, ¿de acuerdo? Y le dices, bueno, bien, procesa esta lista y multiplica por 2 todos los elementos. Y el tipo dice, bueno, dale, listo, creo X cantidad de hilos, me encargo yo de crear los hilos, de sincronizar los hilos si hiciera falta, de devolverte después la lista unificada multiplicada por 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tú en vez de tener que agarrar y esa lista decir, bueno, vamos a partir la lista en 4, ¿sí? Y voy a crear un hilo nuevo y le voy a pasar la primera partición. Y después creo un hilo 2 y le paso la segunda partición. Y después creo un hilo 3 y así. Ya me entendieron la idea, ¿no? Y después tengo que además esperar que todos los hilos terminen de ejecutarse. Entonces tengo que buscar yo sincronizar esos hilos, ¿sí? Y esperar que terminen todos los hilos, recuperar lo que me devolvió cada uno de esos hilos, volver a armar la lista original, ¿sí? Para después devolver el producto o seguir trabajando con esa lista, no sé, depende de lo que sea que estés haciendo, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea que hay detrás de esta librería, ¿sí? O sea, simplificar un poco la vida, o sea, te da cosas, voy a decir, predigeridas, ¿sí? Y maneja algunas cosas que si no tendrías que manejar tú, de forma, digamos, o te abstrae, mejor dicho, de eso,
un poco, ¿de acuerdo? Ahí igual en las notas se los dejo, ¿sí? No se maten tampoco demasiado en aprenderse todo eso, sepan que existe, sepan por qué existe, léanse obviamente, no les voy a decir que no, pero digamos, nosotros no nos vamos a enfocar tanto en esto, sino en hacer las cosas nosotros un poco más a mano, ¿sí? Como para que ustedes se lleven todos los conceptos que hay detrás de esto, ¿de acuerdo? Ok, vamos a repasar un poquito y hacemos un ratico en break. Les muestro unos ejemplos después del break y ya con eso terminamos la clase por hoy, ¿de acuerdo? Le vamos a recapitular un poco, ¿sí? Un sistema concurrente, entonces, por lo que dijimos, básicamente un sistema que puede hacer varias cosas a la vez. No necesariamente en paralelo, pero vamos a decir, da las sensaciones que lo está haciendo a la vez, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, este me lo voy a ignorar porque es medio, no aporta mucho, ¿sí? Esta sí, la concurrencia mejora drásticamente el rendimiento, ¿sí? Y la capacidad de procesamiento de un sistema, porque reduce u oculta, cualquiera de las dos, la latencia, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace la concurrencia? ¿Sí? Mejora el rendimiento. ¿Por qué? Porque puedo utilizar los recursos que tengo de forma más eficiente, ¿sí? Y además me va a permitir reducir u ocultar, dependiendo del caso, la latencia. ¿De acuerdo? Teníamos el tema de escalabilidad, que podía ser vertical o horizontal. El vertical aumenta el rendimiento del programa, ¿sí? Y bueno, de nuestro sistema en general. Al actualizar el procesamiento que tengo, ¿sí? Sacar mi procesador por un procesador mejor, por ejemplo, ¿sí? O le pongo más RAM, qué sé yo. Sí, tenemos el escalado horizontal que aumenta el rendimiento, pero ¿cómo lo aumenta? Distribuyendo la carga entre recursos de procesamiento, entre los recursos de procesamiento que tengo y otros recursos de procesamiento que estoy añadiendo, que estoy agregando, ¿sí? Les había comentado que se migró hacia el enfoque de hacer un escalamiento horizontal, ¿sí? Pero para aprovechar este escalamiento horizontal, ¿sí? Bueno, para que nuestras aplicaciones utilicen ese escalamiento horizontal, necesitamos usar la concurrencia nosotros. ¿De acuerdo? Nada me sirve tener 16 procesadores si yo voy a estar usando uno, ¿sí? Más allá de que, bueno, el sistema operativo sí le saca provecho si eres de los tipos que tiene 200 pestañas de Chrome abierto, tiene Word, tienes Excel, tienes GitHub, tiene, no sé, Visual Studio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si tengo un problema complejo, ¿sí? El tema de la concurrencia, suponiendo que pueda desacoplar, ¿sí? Ese componente que es complejo en componentes más simples y después conectarlos o reensamblarlos, según el caso. Entonces, la concurrencia me va a permitir resolver más rápido esos problemas complejos, ¿sí? Pero para lograr la concurrencia, entonces yo tengo que pensar en una estrategia de desacoplamiento. Y yo tengo que ver cómo desarmo mi aplicación o cómo organizo la ejecución de mi aplicación de modo que yo pueda separar todo eso en tareas independientes y asignárselo a diferentes procesos. Cuando digo tareas independientes no quiere decir que no estén relacionadas una con otra, pueden estar relacionadas unas con otras, pero en vez de ejecutar la secuencial, mientras ejecuto la 1 voy adelantando la 2 y después le digo a la 1, bueno, tú, o a la 2, tú te vas a ejecutar cuando termine la 1, o le digo a la 1, tú ejecútate cuando termine la 2, pero voy adelantando, ¿de acuerdo? Básicamente es la idea. Otro concepto a llevarnos, el proceso es una instancia en ejecución de un programa, ¿sí? Y un hilo es la unidad de ejecución dentro de un proceso, ¿sí? Otro punto que no se lo puse acá, pero bueno, está en la otra diapositiva, es el hilo es la unidad de asignación de tiempo de procesador, ¿de acuerdo? O sea, yo le asigno el procesador al hilo. Ok, bueno, esto es parte del ejemplo, ¿sí? Se los voy a mostrar después de un ejemplo, así que capaz no vale la pena enfocarnos mucho en esto. Si les parece, muchachos, vamos a tomarnos 15 minutos y nos vemos de nuevo a las 8:50. Y aprovechen, bueno, si quieren ir a comer algo, si quieren un poquito más de break, quieren que nos vamos a las 9, no tengo problema, ustedes me dicen, ¿sí? Si no, bueno, en principio nos vemos 8:50 entonces, así terminamos un poquito más temprano también nosotros.
Muchachos, ¿están por ahí? Sí, sí. ¿Alguno más? Si no, esperamos un rato. Bueno, vamos a esperar un ratico porque creo que solo estás tú, así que... Estamos. Estamos acá, pues. Bueno, vale, entonces sigo. Bien, bueno, les comparto de vuelta. Sería esto. Ok. Ahí están viendo el Visual Studio, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, vamos a sacarle un poco esto para no meter ruido. No, perdón. Ahí está, ok. Entonces, fíjense, tenemos esta aplicación, ¿sí? Una aplicación sencilla, no hace mucha cosa, ¿sí? Tenemos nuestro método main, ¿sí? Aquí empieza el hilo principal, pues se acuerdan que cada vez que se crea, yo lo llamé aquí sin hilos al proyecto, pero en verdad no, tiene un hilo, ¿sí? Vamos a llamar a esta función estática contar, ¿sí? Después llamamos a esta función recorrer loop, que como está hecha secuencial, este recorrer loop se va a ejecutar después de que termine esta función contar, ¿sí? Entonces, la función contar, ¿qué hace? Básicamente, imprime un 1, espera un segundo, ¿sí? 1000 milisegundos, imprime el 2 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta contar hasta 5. Y recorrer loop, que lo hace en un instante, ¿sí? Lo que va a hacer es imprimir los números del 0 al 20. Bueno, al 19, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como esto no tiene hilos, ¿sí? Lo estoy ejecutando de forma secuencial, primero va a contar esperando un segundo entre cada uno y luego va a ejecutar esta función recorrer loop, ¿de acuerdo? Aquí lo voy a ejecutar. Bueno, ahí está contando, 1, 2, 3, fíjense que hay una espera de un segundo y ahora que terminó de contar, imprime todos los números. Fíjense que esto lo hace en un instante, ¿no? Pero para ejecutar esto tuve que esperar estos 5 segundos que están acá abajo. Fíjense otra cosa, ¿no? Fíjense que yo hago un thread.sleep, ¿sí? Aquí estoy haciendo que el hilo principal de la aplicación cambie de estado y pase de ejecutable a no ejecutable, ¿sí? Porque estoy ejecutando el método sleep, ¿de acuerdo? Después vuelve a quedar en ejecutable, perdón, pase de ejecutando a no ejecutable, ¿sí? Y después cuando se acabe ese tiempo vuelve a quedar en estado de ejecutable hasta que el sistema operativo le asigne tiempo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una pequeña modificación de este programa, que es este de acá, con hilos, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Fíjense que es el mismo programa, la misma función contar y la misma función recorrer loop, ¿sí? Pero hay una diferencia acá. Yo estoy agarrando y estoy poniendo... Denme un segundo, muchachos, perdón. Volví, perdón, muchachos. Estoy agarrando y la función contar la estoy poniendo a correr en un hilo nuevo, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle, pero aquí le estoy diciendo básicamente nuevo hilo, ¿sí? Y le estoy diciendo, bueno, en este nuevo hilo, ejecútame esta función, ¿de acuerdo? Y esta que está acá sigue corriendo, perdón, aquí inicio, si lo paso de... y como de creado a ejecutable, si se acuerdan del ciclo de vida. Y después en el hilo principal, que es donde, digamos, que viene ejecutando esto, llamo la función recorrer loop. Entonces ahora, ¿qué puede pasar? Puede ser que este recorrer loop se ejecute en paralelo que esta cuenta que está aquí arriba, ¿sí? de la función contar. O no, o sea, no depende de lo que diga el sistema operativo, pero en principio sí lo va a hacer seguramente. Entonces, fíjense, aquí contó hasta 1, esperó, y en paralelo yo hice esto, y mientras él seguía esperando para contar, ¿de acuerdo? Digamos, es la idea básica de los hilos. Denme un segundito, muchachos, disculpen la interrupción constante. Ok, aquí volví. Bien. Perfecto. Entonces vamos ahora a ver este que está acá, thread join, y lo voy a poner como de inicio.
¿Y qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Ahora voy a llamar a las dos funciones, o mejor dicho, voy a llamar dos veces a la función contar, pero una va a contar hasta 10, otra va a contar hasta 5, ¿sí? Voy a iniciar los dos hilos, ¿sí? Los voy a pasar a los dos hilos a ejecutable, pero ahora voy a, fíjense, aquí tengo el join, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el join? ¿Qué quiere decir esto? Le estoy diciendo al hilo principal, ¿sí? En este caso, que espere que termine el hilo 1. Y aquí le estoy diciendo al hilo principal que espere que termine el hilo 2, ¿de acuerdo? Y cuando terminen los dos hilos, y porque aquí le estoy diciendo básicamente espérate hasta que termine cada uno de estos hilos, va a ejecutar el recorrer loop que imprimía los 20. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Va a contar hasta 10, va a contar hasta 5, cada uno, o sea, dos hilos diferentes, ¿sí? Ahí vamos a ver que los números se van a empezar a entrecruzar porque, bueno, se ejecutan a su tiempo, ¿sí? Probablemente va a ir 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, después termina un hilo, el otro empieza 6, 7, y después que terminen los dos, ejecutamos, este recorrer loop que está acá, ¿de acuerdo? Se entiende, ¿no? Lo que está pasando, lo que estoy haciendo. Fíjense, 0, 0, 1, 1, 2, 2, y estos son los dos hilos que van contando en paralelo. Después termina el otro hilo nada más, que llega hasta 10, y después que termina el de 10, ahí es que hago el recorrer loop, ¿sí? Ok. Y teníamos acá, bueno, vamos con este estado de hilos. Solo como para que lo vean un poquito más gráfico. Esta, fíjense, es la misma, digamos, el mismo código que tenía antes. Lo que estoy agregando son estas impresiones del estado de los hilos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, el hilo no va a aparecer como ejecutable. Aquí puede ser que aparezca como ejecutable o como ejecutando, o sea, depende, ¿sí? de si ya me asignó tiempo de procesador o no. Aquí este va a aparecer, no me acuerdo si era como suspendido, y ya vamos a ir, lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? A ver, ejecuto. A ver. Vamos a ponerlo hacia el lado para poderlo ver. Ok, entonces fíjense. La primera impresión que hago es esta que está acá. Fíjense que dice no iniciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he ejecutado el método start, básicamente. O sea, no está como ejecutable aún. Después imprimo de nuevo, ¿sí? Para el hilo 1 y dice ejecutando. Digamos, llamé a la función start y se ve que al momento de imprimir ya estaba ejecutándose el hilo, ¿de acuerdo? Me asignaron tiempo de procesador. Acuérdense que el que está imprimiendo es el hilo principal, ¿sí? Está imprimiendo información de este thread 1, ¿de acuerdo? Después vengo para acá, llamo a el thread1.join y veo que el estado es detenido, ¿sí? O sea, del hilo 1 está detenido. ¿Por qué está detenido? Porque está esperando que termine, perdón, el hilo principal, disculpen. El hilo principal dice stop porque terminó, ¿de acuerdo? Porque lo imprimí en este punto que está acá, ¿sí? Y este está viendo cuál es el estado del hilo 1. Pero el hilo 1, o si llegó hasta este punto, como aquí llamé el join sobre el hilo 1, quiere decir que el hilo 1 ya terminó, ¿de acuerdo? Y después que más imprimo, creo que no imprimí más nada, ¿no? Terminamos, listo, no imprimimos más nada. Bien, y vamos por último con este de TPL. Vamos a ver, este sí no me acuerdo qué había hecho. Ok, bueno, la idea es la misma, ¿sí? Pero aquí, en verdad lo que les voy a mostrar es, utilizando este tema de las tareas, ¿sí? Fíjense dos cosas, ¿no? Primero, aquí cuando hago un task.run, ahí estoy diciendo que creo un hilo, ¿sí? Porque podría tener tareas sin crear un hilo nuevo, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, tenemos el concepto de token de cancelación, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Es una manera, digamos, de controlar yo la finalización de los hilos de una manera elegante, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo tengo un hilo y yo de repente le digo al hilo, mando a matar el hilo, si le doy un abort o lo que fuera, yo no sé en qué estado quedó la ejecución de ese hilo. Puede haber quedado con datos inconsistentes, y me puede haber guardado datos inconsistentes. Si yo uso un token de cancelación y yo le paso el token de cancelación, fíjense aquí cuando lo creo, ¿sí? Yo lo que le estoy diciendo es básicamente, bueno, cuando yo te señalice a través de ese token, ¿sí? Que tienes que dejar de ejecutarte,
yo le digo en qué punto va a salir la ejecución de esa función, ¿sí? Entonces, fíjense, acá es lo mismo, ¿no? Contamos hasta 10, contamos hasta 5, disparo los 2 hilos, espero 7 segundos y agarro y mando a cancelar. ¿A quién cancelo? A los 2. ¿Por qué a los 2? Porque agarré y le pasé el mismo token de cancelación, ¿sí? A los 2 hilos. Entonces, cuando yo lance aquí el cancel, voy a cancelar los 2 hilos, pero no va a ser una muerte instantánea, ¿sí? Como cuando matamos un proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense que dentro de la función contar, él va viendo, y si el token de cancelación, o sea, si no se ha solicitado la cancelación, él va a seguir ejecutando. Y si se canceló se solicitó la cancelación, ejecuta este break que está acá, ¿de acuerdo? Y sale de esta función, ¿sí? ¿Se entiende? Voy a ejecutar. Entonces ahora va a contar hasta 7, 6, 8, dependiendo de cómo sea. ¿Por qué? Porque aquí lo puse a esperar hasta 7, ¿sí? Después de 7, cancelo. Contó hasta 6, perfecto, cancelo y después hago recorrer loop, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, este tipo de cosas son las cosas que se van a ir consiguiendo con la librería esta que les digo, TPL, ¿sí? Si no, tendrían que haber puesto ustedes a lo mejor alguna variable afuera y controlar esa variable, ver si la variable se puso en false, qué sé yo, cosas por el estilo. Esto te da un montón de mecanismos, ¿sí? Para permitirte matar el hilo de forma elegante sin hacer toda la implementación tú por fuera, ¿sí? Creas un token y el token tiene un método cancel ya creado y además tiene una variable para tú verificar si se solicitó la cancelación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, estos son los ejemplos que tenía, ¿sí? Obviamente no son ejemplos, digamos, como para demostrarles, son más demostrativos que otra cosa. No sé si tienen alguna duda, algo que quieren que les aclare o que repasemos. Perfecto, profe. Y le consulto ahí cómo incluimos o cómo utilizamos la librería esta que menciona. Bueno, en este caso me parece que lo puse. ¿Por qué no tengo las contacté? Bueno, aquí están, estas dos. ¿Qué pasa? Que bueno, se ve que me las... System Trading y System Trading.task, si no recuerdo mal. Igual en la diapositiva, donde les hablo del TPL, les puse lo que eran estas dos, si no me falla ahorita la memoria. Igual, bueno, espérense, es más fácil. Aquí está. System Trading, ¿sí? Y esta es System Trading.task. Ahí está. ¿Sí? ¿Y hay que importarle de alguna forma? Sí, ahí le ponen arriba. Lo que pasa es que los using aquí están ocultos. Claro, ¿sí? no Pero están básicamente visibles. le pones el using y estas dos. Igual viste que el Visual Studio ¿han usado .NET antes o se concentraron en otros lenguajes? Poco usamos. Sí, creo que sí usamos. Bueno, No me acuerdo mucho ahora. No pasa nada, pero básicamente pasa que aquí me lo ocultó, no sé por qué. Es un tema, alguna propiedad del Visual Studio ahorita. Pero aquí arriba le ponen using, y le ponen system.net.http, por ejemplo. Igual, ustedes si ponen aquí cancellation token source, ven que viene de esta, entonces aquí te da la opción y te va a decir, bueno, pero ya no sé quién es cancellation token source. Te refieres a la clase que está en esta librería. Y entonces le dices sí, y automáticamente te pone el... Claro, a todos me los ocultó, no sé qué me los ocultó. No, está bien. Ahora quiero verlos yo, no sé. Bueno, después reviso cómo hago. Bueno, muchachos, nada. Por hoy entonces es esto. Cualquier cosa, acuérdense, me pueden escribir por el grupo y nos podemos ver mañana una vez si quieren revisar algo. Gracias. Bárbaro, gracias, profe. Ahí, Juanjo, te respondo. No está en un repo, se lo voy a subir al aula virtual, ¿sí? Porque, bueno, por comodidad para algunos de ustedes, creo que no todos han usado Git, aunque estaría bueno que todos lo usen. Se los dejo en un comprimido en el aula virtual junto con va a estar el PDF de la presentación con todas las notas y va a estar un comprimido con todos estos ejemplos, ¿sí? Usan .NET 6 por si acaso, lo tienen que tenerlo instalado en su máquina. Si no, bueno, pueden cambiarlo y lo actualizan el que tengan, no hay nada aquí demasiado crítico. Seguramente se lo suba mañana, sí, no creo que ya se lo suba hoy en la noche, pero mañana seguro se los pongo en el recurso del día. Bueno, muchachos, entonces, si estamos listos, tengan buena semana. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Gracias. Chao.
Bueno.